Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar en esta tarde compartiendo este espacio de los conversatorios del Observatorio de la Religiosidad Popular. Me gustaría dar brevemente una explicación, pues no sin antes darle la bienvenida aquí al maestro Víctor Hugo González García, al doctor Ricardo Marcelino Rivas García, entrañables compañeros de la UIC, colaboradores constantes de este observatorio que nos acompañan este día. Más adelante ya los presentaré formalmente. Por lo pronto, pues nada más quisiera decir que al ser la primera vez que estamos realizando uno de estos conversatorios, es pues explicitar, ¿no? Totalmente que el formato que veníamos llevando de reuniones de nuestro observatorio de religiosidad popular con reuniones masivas presenciales semestrales, pues no se puede continuar debido a la contingencia y lo que estamos viviendo por esta situación del coronavirus. Entonces, por lo pronto vamos a migrar a estos formatos de conversatorios mucho más acotados, mucho más breves, pero que nos pueden ayudar a ganar en confianza, en diálogo y en profundidad de los temas con la libertad de que somos pocos y bien escogidos, ¿no? Las personas que estarán aquí acompañándonos de acuerdo a los temas. Entonces, pues este es el primer observatorio, ¿no? Este será el primer observatorio que vamos a tener en este sentido. Y pues ahora sí le doy formalmente la bienvenida diciendo quiénes nos acompañan. Pues el doctor Ricardo Marcelino Rivas García, quien es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental, licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia de México y por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, docente e investigador en la Universidad Intercontinental, profesor de cátedra en ética en tecnología, es profesor de cátedra en ética en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Santa Fe, y profesor de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Ha sido profesor de la maestría y doctorado en filosofía de la Universidad Anáhuac, Campus Sur y Campus Norte. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son religión y humanismo en la cultura postmoderna y problemas de ética clásica y contemporánea. Entre sus publicaciones destacan los libros Dios y la religión como problemas filosóficos, Razón, Progreso y Utopía, una relectura del sentido de la historia y de la noción moderna de progreso en la ética del discurso, ensayos críticos sobre la modernidad, la crisis del sentido de la vida y la historia, todos publicados bajo el sello editorial de la Universidad Intercontinental. Bienvenido, doctor, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación. Y de una vez, pues presento también a el maestro Víctor Hugo González García. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México. Es magistrando en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. Ha sido docente en la Universidad La Salle. Actualmente es docente de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de México. Es docente de tiempo completo en la Universidad Intercontinental y coordinador de la licenciatura en Filosofía, modalidad mixta. Bueno, y recientemente también encargado de la maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura. Su línea de investigación es la teoría crítica y la relación entre cultura y religión. Entre sus publicaciones destacan las siguientes: del individualismo hipotético al individualismo paradójico, implicaciones culturales en la hipermodernidad, según Gilles Lipovetsky. La reserva crítica de la religión como
como aspecto residual en el pensamiento de Max Horkheimer y Metz. La expresión inhumana de la guerra, un acercamiento a la racionalidad anamnética, la negación del otro, injusticia, una mirada desde Levinas y Horkheimer. Bienvenido, maestro Víctor Hugo. Un gusto que Muchísimas estés aquí. gracias. Gracias por la invitación en esta primera modalidad de webinar en la obra. Gracias. Sí, pues bienvenido, gracias. No está de más decir a los amables personas que nos están escuchando, que en algún momento ingresarán en YouTube, pues estamos dejando en los datos, ¿no? Abajo del video, en los datos del mismo, en el resumen del video, la liga activa para que a un solo clic puedan acceder al libro de reciente publicación en la Universidad Intercontinental, que se titula Religiosidad Popular, Postsecularismo y Posmodernidad. Este libro lo coordinamos precisamente el doctor Ricardo Marcelino y un servidor, y uno de los coautores que participó entusiastamente en este volumen colectivo es el maestro Víctor Hugo. Entonces, pues por eso hemos escogido estos temas. En el desarrollo que hemos tenido en el Observatorio de la Religiosidad Popular, uno de los grandes problemas a los que por vía natural nos han llevado estos conflictos, sobre todo en relación con la religiosidad popular en contextos urbanos, es la religiosidad posmoderna, los nuevos fenómenos religiosos que estamos viendo en sociedades contemporáneas, que rompen un poco el esquema, que alocan las brújulas y que con digamos, el bagaje tradicional teórico que veníamos trayendo hasta hace algunas décadas, ya no nos alcanza para dar respuesta a estos problemas. Ese es el tema que nos conjunta, las nuevas expresiones religiosas, la religiosidad popular en sociedades postseculares, ¿no? Y bueno, pues en este sentido vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar la plática. Le doy en primer lugar la palabra al maestro Víctor Hugo para que pueda compartir su reflexión al respecto. Después le pasaremos la palabra al doctor Ricardo y a partir de ahí empezamos a abrirnos a un diálogo. Adelante, maestro, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Ramiro. Muchas gracias. Bueno, pues en el aporte del artículo que escribí para este libro que menciona el doctor, yo me preguntaba, a partir de la idea de una religión que se vuelve privada. Recordemos que uno de los principales postulados, o se creía que uno de los principales postulados de la secularización era que la religión fuera intimista y privada. Es decir, el individuo configura su religiosidad o su expresión religiosa o su vida religiosa de la puerta de su casa hacia adentro, o de la piel o del límite corporal de la piel hacia adentro. Es decir, la secularización pretendía eliminar toda expresión religiosa de la esfera pública para que solamente se viviera a nivel privado, a nivel de casa, a nivel, vamos a decirlo, de una vida interior. Yo me muestro preocupado porque a partir de la reconfiguración social, se pone en tela de juicio el paradigma de la secularización. Eso ya creo que lo va a explicar de una mejor manera el doctor Rivas. A partir del derrumbamiento de la idea de secularización o del paradigma de la secularización, con la postsecularización, yo planteo en este texto que escribí, si es posible seguir sosteniendo esta idea de una religión privada e intimista, como lo venían explicando teólogos, filósofos, sociólogos, desde los años 60 del siglo pasado. Es posible seguir sosteniendo esta idea de un individuo que se va difuminando en una sociedad. Cuando digo difuminando me refiero a que se va
desapareciendo, obnubilando a nivel de expresión religiosa. Tengo por entendido que uno de los principales cometidos de la religión es reforzar, ampliar una vida comunitaria. Digo, a lo mejor es un presupuesto que iré aclarando poco a poco en la charla. Y a la luz de que si el individuo se va desapareciendo en una comunidad religiosa, la vida religiosa intimista y privada afirma un individuo difuminado, afirma un individuo que se va desapareciendo en su expresión religiosa en la esfera pública. Creo, y con ello concluyo mi primer comentario, creo que sí hay que repensar la teoría secular, la teoría de la postsecularización. Hay que replantear el revival religioso, como bien lo diría José María Mardones hace muchos años. Hay que replantear el resurgimiento de la religión, como también lo ha dicho Jürgen Habermas desde hace muchos años. Pero también hay que poner, creo, la mirada en el individuo. ¿Qué pasa con el individuo cuando se va perdiendo en una comunidad religiosa? ¿Qué pasa con el individuo en este cambio de paradigma? Que si bien la religión nunca ha desaparecido de la esfera pública, nunca ha desaparecido del imaginario social, el que sí ha resentido estos cambios o estas transiciones de lo secular a lo possecular y toda la dinámica en la que se entiende la postsecularización y las sociedades postseculares, creo que el individuo es el primer afectado en cómo vivir su religiosidad. Ese es mi primer comentario. Muy bien, muchas gracias, maestro Víctor Hugo. Pues sí, ciertamente estos problemas, ¿no? de las nuevas expresiones religiosas tienen definitivamente que ver con una nueva configuración antropológica que avanzó mucho más rápido de lo que nuestra reflexión al respecto podía seguirle el paso. Nos rebasa, nos deja, cambia los paradigmas y empieza una serie de cambios vertiginosos que no nos deja bien entender ciertas fases anteriores y ya nos está brincando a nuevas posibilidades. Muy bien, pues adelante, doctor Ricardo Marcelino, por favor, adelante. Gracias, Ramiro. Un saludo, Víctor. Pues yo quiero aprovechar este primer momento para comentar, pues, redondear un poco lo que ha venido comentando Víctor Hugo, ¿no? En primer lugar, definitivamente, o sea, aunque el paradigma de la secularización ha sido puesto en entredicho a partir o sea, de manera mucho más evidente en Occidente, en la modernidad, a partir de la caída de las Torres Gemelas, en 2001. De ahí comenzó ya a hablarse de la sociedad o la era post-secular. Bueno, yo he llegado a algunas conclusiones provisionales que me han permitido ver que el fenómeno de la postsecularización en realidad solo puede ser entendido en el marco de la secularización. O sea que yo propondría como un análisis desde la siguiente perspectiva, ¿no? Entender la secularización como el marco global en donde se da precisamente, como ya no hay una hegemonía de una particular iglesia o una particular cosmovisión religiosa sobre la cultura o sobre las diversas culturas, por la secularización rompe con esa visión homogénea, unitaria de la realidad desde una óptica religiosa, pero eso no impide que la religión o las diversas religiones o diversas manifestaciones de lo religioso, como creo que es más adecuado llamarle así en un término neutral, lo religioso tiene más posibilidades de emerger justo en la medida en que ya no hay una única estructura que pone límites, restringe, pone cotos para precisamente las diversas manifestaciones en las que lo religioso puede emerger en la sociedad. Entonces, yo leo así un poco, estoy de acuerdo con lo que dice Ramiro, ¿no? Que
la realidad pues nos ha rebasado, le llevamos, estamos muy atrasados respecto a nuestra reflexión acerca de el dinamismo que ha tomado la complejidad de la sociedad actual. Pero yo propondría como este marco de análisis y de interpretación, entender el pluralismo religioso, la diversidad de manifestaciones de lo religioso, como un fenómeno que solamente la secularización habría hecho posible. O sea, sin secularización estaríamos todavía con una visión uniforme de la dimensión religiosa. La secularización en este sentido no es la desaparición, no es solamente la restricción de la religión y la reducción de esta al ámbito de lo privado, sino también que sí lo ha sido, estoy de acuerdo en ese diagnóstico. Efectivamente, la secularización ha dado lugar a ese fenómeno, a la privatización, pero también otro fenómeno que no sé si es paralelo, simultáneo, pero ahí está, que es que al tiempo que la religión también en la decisión personal queda restringida a la esfera privada, en el plano colectivo y quizá en un plano colectivo, ¿cómo podríamos decirlo? Como microsocial, ¿sí? No masivo, pero sí es colectivo, no deja de ser colectivo porque no es individual, ya hay expresiones colectivas y comunitarias, no en la gran masa, no en la gran dimensión, como justo en la época de la cristiandad. Sin embargo, el hecho es que en el plano colectivo sí hay emergencia de rostros multiformes de religión o de lo religioso o de la religiosidad. Y esta puede ser institucional o contrainstitucional o, como bien domina el concepto, doctor Ramiro, como religiosidad popular. Pero yo veo que precisamente este horizonte secular es el que puede justificar este pluralismo en el que nos encontramos actualmente y que pues sí, también de algún modo prefigura el rostro heterogéneo, ¿no? Fragmentario de la sociedad posmoderna en la que nos encontramos. No sé qué piensan al respecto en este sentido. Muchas gracias, doctor Ricardo. No, pues es una gran riqueza de ideas. Yo me atrevo a mencionar en este comentario porque ustedes conocen a los involucrados, ambos los conocen. Cuando empezamos las reuniones del Observatorio de la Religiosidad Popular, nos cargamos muchísimo a la parte rural, campesina, de corte indígena, porque en mi formación eso era lo que tenía en mi entorno, es donde yo había hecho trabajo de campo, donde confronté el problema y donde lo empezamos a ver. Fue hasta que llegamos a la Universidad Católica Lumen Gentium, ahí con la maestría de pastoral urbana, con Jesús Serrano, con el doctor Jesús Serrano, el maestro Alejandro Emiliano, que tuvimos que empezar estas confrontaciones y surgió todo este universo, ¿no? De la parte urbana, donde los cambios vertiginosos en las expresiones religiosas están a la orden del día, no se encuentra ninguna explicación y uno de los puntos cruciales que la misma discusión nos ha llevado a través de estos, pues ya 6 años de reflexión, ¿no? Del observatorio, ha sido que es probable que se tenga que hablar de una religiosidad posmoderna, o a lo mejor, a falta de mejor término, como título provisional, religiosidad posmoderna, pero algo nuevo que está surgiendo en cuanto al individuo, el papel del individuo. Cuando presentábamos al maestro Víctor Hugo, pues ahí se mencionaba a Metz, ¿no? Metz mencionaba, ¿no? Esta época de religión sin Dios,
bueno, oímos que surge en el ámbito académico la espiritualidad laica, el papel del individuo, ¿no? Un individualismo exacerbado que ha convertido a este individuo contemporáneo en un archipiélago inconexo con los demás individuos, y que entonces ha traído también la religión a este microfraccionado pedacito del universo que es su propia posición en el mundo, y donde pues ahí queda como el único fiel de su religión, de su propia religión, ¿no? Que opera solo para una persona. Entonces, sí. Sí, bueno, yo quería, ahorita que mencionabas esto, Ramiro, quería señalar, pues también que es un fenómeno que se puede constatar, a pesar, o sea, este individualismo al que te refieres es replicable a nivel colectivo, o sea, es un elemento que es constante en ciertos grupos, o sea, ciertos sectores, y entonces es un poco paradójico esto, ¿no? Porque no es un individualismo donde pues el sujeto viva atomizado, ¿no? Sino que en el mismo individuo, o sea, ¿cómo poderlo decir? El mismo factor individualista es punto de conexión con otros que comparten, digamos, esa visión, particularmente en cuanto al fenómeno religioso, ¿no? Eh, entonces, es una paradoja muy interesante de la cultura actual, que eh, la heterogeneidad, algo que hemos venido eh, trabajando desde hace algunos años, cuando el tema de la posmodernidad fue objeto de estudio de nuestras reflexiones, de nuestros escritos. Eh, y la religiosidad posmoderna, pues curiosamente comparte o lleva consigo estas marcas, estos rasgos de el individuo fragmentado, que no es un individuo fragmentado porque eh, no hay sentido de cohesión social, como diría Lipovetsky también desde hace muchos años, ¿no? Es indiferente, es su rasgo personal, la indiferencia, y sin embargo, no es un sujeto aislado, porque esa misma indiferencia es compartida con otros, o sea, esta parte antropológica, gregaria, también está presente como de manera muy desconcertante, ¿no? En esas manifestaciones eh, individualistas del sujeto actual, ¿no? Entonces, creo que también la religión, eh, pues, lleva consigo o experimenta consigo estos mismos fenómenos, ¿no? Cada quien a final de cuentas tiene su experiencia personal acerca de la fe, de Dios o los dioses o los santos, ¿sí? Y sin embargo, hay un elemento que da sentido de pertenencia, a pesar de que la fe es una experiencia particular y incomunicable, intransferible, hay un sentido de colectividad que no, yo creo que no, no se pierde, ¿no? Que está ahí todavía como resistiendo, como intentando generar identidad colectiva, pertenencia, eh, cohesión, ¿no? No sé qué piensen al respecto. Sí, bueno, adelante, adelante. No, sí, nada más decía, vamos a tener que hacer una pequeña pausa para cerrar y reabrir, pero regresamos inmediatamente con el maestro Víctor Hugo. Ok, Un adelante. momentito nada más. Adelante, maestro Víctor Hugo, por favor. Sí, algo en lo que mencionaba el doctor Rivas y que estoy totalmente de acuerdo, es que sí, la secularización no la podemos sesgar o entenderla bajo un sesgo de eliminación de
lo religioso o de la religión de la esfera pública. En sus caras multiformes, la secularización también se puede entender como desacralización o desinstitucionalización. O sea, también ese es el peso que los individuos sienten en la secularización. Se desligan de la institución sin dejar de remitirse a lo sagrado o a lo sacro. Y creo que, siguiendo el comentario del doctor Rivas, creo que el individuo, aunque se está desligando de la institución, en algunas esferas, digo, cabe señalarlo, comprender la secularización en Europa, comprenderla desde una descripción sociológica en Estados Unidos es muy diferente. Pero al final de cuentas, nos damos cuenta que el individuo, aunque se desliga de una institución, llámese cualquiera, una institución religiosa, creo que el individuo ha dado señas o ha mostrado que no dejar de remitirse a lo sacro, a lo sagrado. Y aquí es donde yo quiero poner otro tema o poner otra idea o expresar una idea. Es que a final de cuentas, si no deja de remitirse a lo sacro, eso sacro lo ha convertido en un sacro secular o algo sagrado secular. Si bien comprende lo sagrado desde, hace sagrado los derechos humanos, hace sagrado la democracia, sacraliza la democracia, inclusive, decirlo, o sea, toma como sagrada la vida misma, la vida humana misma. Entonces es una forma, aunque se desinstitucionaliza, sigue manteniendo lo sagrado. Y aquí es donde yo estoy de acuerdo con el doctor Rivas, cuando dice que ya en el individuo mismo ya se encuentra algo de lo colectivo o de la cohesión social. En la manera en que configura lo sagrado, ya va permeada esa configuración de todo lo social. Y en ese sentido creo que la religión institucional, ¿no?, inclusive la filosofía misma, tendría que aportar algo en el modo en cómo el individuo va reconfigurando eso sagrado impregnado de lo social. No sé si me explique o si me estoy dando a entender, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Concluyo. El individuo construye o configura un ideal de lo sacro, la vida humana. Bueno, pero entonces hay que ayudar a que ese individuo que está construyendo, reconfigurado lo sagrado en la vida humana, hay que ayudarlo a aclarar cómo comprender eso sagrado de la vida humana. Hay que ayudarlo a comprender, a configurar, a construir, a replantear lo sagrado de los derechos humanos o lo sagrado de la democracia, etcétera, etcétera. Creo que ahí la filosofía y la religión tenemos un gran papel por seguir, ¿no? Gracias. Sí, pues definitivamente es un mundo de posibilidades el que se abre, porque al quedar fuera del cobijo de la institución, el impulso religioso queda difuminado de una manera extraña en todos los demás ámbitos de la cultura, en todos los demás ámbitos de la vida social. Y eso es algo, digamos, que puede resultar muy peligroso, ¿no? O sea, realmente puede resultar muy peligroso. La cuestión de la religión implica necesariamente un posicionamiento en la relación entre razón y fe. Y cuando esto ya no está regido por una institución y se disuelve completamente y se subordina la razón a la fe, pero ya no hay límites claros ni ningún contenedor que pueda mediatizar esta relación, pues estamos en una situación realmente peligrosa, ¿no? Muy, muy peligrosa en medio de nuestro contexto. Y bueno, digamos, desde la antropología no deja de llamarme tanto la atención todas estas expresiones religiosas de la contemporaneidad, la Santa Muerte, ¿no?
Malverde, toda esta serie de canonizaciones populares que la gente hace de aquel que puede ser ya no virtuoso, pero que al fin y al cabo a él le resulta adecuado para poder seguir con su modus operandi y su modo de vida, digamos, de alguna manera protegido de la intemperie, ¿no? De todo lo que está circundando, pues sí nos lleva a una necesidad de ver y de redefinir estos aspectos de la religión y sus relaciones en la vida contemporánea, toda vez que en la modernidad se pretendió desterrar a la religión de la vida social. Se pretendió su destierro, se pretendió que estaba, pues si tenía vida y sobrevivencia sería confinado al ámbito privado, y resulta que en este periodo de la posmodernidad regresa la religión con un vigor inusitado y la gente con una sed de lo religioso dispuesta a beberla del charco que sea, ¿no? De donde sea, con tal de abastecerse de sentido. Pero este exacerbamiento de la individualidad y la desinstitucionalización creo que son una poderosa receta para el desastre. Bueno, lo expreso en estos términos, ¿no? Y bueno, se difumina en todos los aspectos de nuestra vida. Por ahí el Sí, doctor Ricardo creo que quiere compartirnos algo. sí, bueno, me surgen tres inquietudes. La primera, esto que venimos comentando, pues me remite a un presupuesto antropológico que está presente, ¿no? Que es digamos, que el ser humano es homo religiosus, ¿no? Sí hay muchas definiciones acerca del ser humano que seguramente son reduccionistas porque simplifican la complejidad del ser humano a un solo aspecto. Eh, Quizá esta definición pues, nos suene también reduccionista y sin embargo, al mismo tiempo pone de manifiesto la complejidad que es el individuo, ¿no? Cada individuo. El ser humano como homo religiosus, como un ser remitido a lo sagrado, es un rasgo antropológico que está presente precisamente, que es más visible en estas manifestaciones contemporáneas de lo religioso, de, como le llama Habermas y algunos sociólogos, de este proceso de reencantamiento del mundo, ¿sí? Eh, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es algo que mencionaba Víctor y que me llama mucho la atención, que efectivamente, aunque suene paradójico, efectivamente se da, ¿no? Lo sagrado no ha muerto. Por eso coincido con esta categorización. La sociedad postsecular o postmoderna es, eh, sigue siendo profundamente religiosa, quizá como diría el psicoanálisis. La modernidad quiso reprimir la religión, pero era tal el grado de represión que con la posmodernidad lo religioso estalló, ¿sí? Como la olla de presión. Eh, en múltiples direcciones y en múltiples formas, incluso rompiendo los parámetros, los límites, los cánones de las religiones institucionalizadas e históricas, ¿sí? Sin embargo, la religión reprimida en otro tiempo ahora emerge con mucho más fuerza y mucho más violencia y de múltiples maneras, ¿sí? Y en esta emergencia, en este proceso de reencantamiento del mundo aparece esto, ¿no? Esto que suena paradójico, pero es muy cierto. Quizá habría que pensar un término para referirse a cómo lo sagrado permanece, pero es algo sagrado y al mismo tiempo secular. Es algo sagrado y profano al mismo tiempo, ¿no? No es lo sagrado que es objeto de reverencia, de respeto, de subordinación, de obediencia ciega, ¿sí? Eh, es sagrado en otros sentidos, en cuanto que valga la repetición, en cuanto que
sirve de parámetro de orientación de la propia existencia. Todas las actividades de los individuos se articulan en la dirección que eso sagrado, eso nuevo sagrado, y que es al mismo tiempo algo sagrado y profano, repito, sirve como parámetro de referencia de articulación de prácticamente todas las dimensiones y actividades de la vida de los individuos, y a partir de ello es que la existencia vuelve a cobrar un sentido, ¿no? Entonces, este fenómeno me parece muy interesante, que habría que seguir sobre él para poder pues pensar otro tipo de categorización. Cómo poder concebir esto que es la pervivencia de lo sagrado, pero ahora en múltiples formas, expresiones profanas o seculares. Y el otro punto que destacaba el doctor Ramiro es el tema de que la possecularización, así como igualmente yo también lo había pensado en algún otro trabajo, representa un problema por la siguiente razón. Porque efectivamente, derivado de que la religión se convierte en un fenómeno privado que pertenece al ámbito de lo privado, las instituciones no tienen control sobre ella, ¿no? Y entonces, pues, el individuo entiende lo sagrado y lo religioso a su antojo, a su necesidad, a su conveniencia, y eso multiplicado por prácticamente todos los individuos humanos de la sociedad del capitalismo tardío, hipermoderna, postmoderna, transmoderna, como le queramos llamar, ¿sí? Esta vivencia, a final de cuentas, que se vuelve resultado de una decisión individual, ante la cual las instituciones no pueden ejercer ningún tipo de presión, control, autoridad, regulación sobre ello, pues sí, puede ser por un lado, puede representar un rasgo positivo, ¿no? Porque hoy la pluralidad, la diversidad se convierte en un valor, pero también puede tener elementos negativos y hasta peligrosos, como bien apunta Ramiro, porque pues cada quien hace su religión de acuerdo a a sus demandas personales, a sus intereses particulares. Y eso es lo que prevalece, ¿no? Y la religión del otro no interesa, ¿sí? Eh, y esto, pues, lejos de ser un factor de tolerancia, de convivencia, de enriquecimiento mutuo, también puede ser un factor que socialmente puede generar conflicto, eh, pues sí, puede contribuir más al individualismo, a la atomización, a la pulverización de los pocos referentes de identidad y de sentido de pertenencia social que pueden existir hoy en día, ¿no? Precisamente en este mismo contexto postsecular, ¿sí? Entonces, bueno, eran los 3 puntos que yo quería destacar a partir de lo que ustedes habían expresado, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo. El maestro Víctor Hugo estaba ansioso en algunos momentos de intervenir, que se sintió muy aludido. Adelante, por favor, Víctor Hugo. Gracias, gracias. No, solamente estaba pensando pues en una idea pues que estoy tratando de desarrollar más y estoy tratando de profundizar más con base en esta relación. Digo, mal llamada relación porque si seguimos pensando en un individuo hipotéticamente totalmente aislado, atomizado, que yo lo niego, pues no existe ese individuo totalmente atomizado, y que ya el doctor Rivas hace rato también lo mencionó, que no es posible pues llegar a eso, que de alguna manera siempre estamos mediados socialmente, mediados por los otros, por los demás, por los otros. Creo que algo que tendríamos que
repensar en esta resacralización, algo que tendremos que rescatar y tenerlo ahí en el tintero para no olvidarlo, es precisamente una categoría de emancipación. Sí, a lo mejor esa categoría nos hace mucho ruido porque viene de muy lejos, pero creo que si pensamos la resacralización, este término, esta categoría de emancipación no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora de lo que nos tenemos que emancipar es precisamente de esta atomización social. O sea, ahora ya no hay que liberarnos de las instituciones o de los otros, o de la realidad, o de la sociedad, etcétera, sino que hay que liberarnos precisamente en términos de emancipación, hay que liberarnos de nuestro propio afán de seguir afirmando un atomismo, o de seguir afirmando, como tú bien lo decías, Ramiro, como tú bien lo decías, hay que liberarnos de ese afán de prolongar, afirmar, acrecentar un individualismo exacerbado. Creo que si queremos empezar a resacralizar la vida humana, el término de emancipación no hay que olvidarlo, pero en relación a liberarnos desde nuestras propias afirmaciones exacerbadas, posiciones exacerbadas, liberarnos de nuestros propios criterios individualistas, etcétera, etcétera. Solamente quería señalar eso, ¿no? Ahorita que escuchaba al doctor Rivas, ¿no? Sí, En esos Ramiro. 3 puntos que nos ha explicado. ¿Qué pasó? Adelante. No, si me permite, Ramiro, nada más Adelante. complementar una idea que ahorita me surge. Esto que viene comentando Víctor, me recuerda, y es como la base en la que yo trato de fundamentar esta idea a la que se refiere Víctor, ¿no? En realidad es difícil concebir una sociedad de islas. Y lo fundamento en lo siguiente, ¿no? Eric Fromm decía que que la sociedad contemporánea vive una ilusión de individualidad, ¿sí? Pero en realidad, esa individualidad que nosotros vemos manifiesta en actitudes egocéntricas, insolidarias, autorreferenciales. En realidad es el resultado como de un modelo impuesto que la misma sociedad contemporánea nos ha programado para reproducir, ¿sí? Entonces, ni siquiera el individualismo, ni siquiera pensemos en los movimientos contraculturales, ¿no? Los movimientos de resistencia. Pues estos digamos, en otra escala, serían también como un ejemplo de que, a final de cuentas, no podríamos como sacudirnos también de esa dimensión social que forma parte de nuestra condición o de nuestra naturaleza, ¿sí? Y entonces es la sociedad actual, son los cánones, los parámetros impuestos por la sociedad de consumo que nos hace pensar que, pues sí, la aspiración o la tendencia dominante es el individualismo, ¿no? Y bueno, simplemente no es así, no se puede, digo, necesitaríamos hacer también un estudio empírico para poder confirmar, ¿no? No he revisado trabajos sociológicos en este sentido, pero valdría la pena sustentarlo también con esa base. Pero, y eso también lo podríamos decir en cuanto a la religión, ¿no? La religiosidad o la vivencia de la religiosidad, pues inclusive en el interior de las mismas religiones históricas e institucionales, la vivencia de la religiosidad es una decisión personal, ¿sí? Y sin embargo es una decisión personal que se pone en común con otros, con los que se comparten ciertos elementos comunes, ¿sí? Lo mismo, la tendencia fragmentaria de la religiosidad posmoderna, no deja de ser una vivencia individual, y sin embargo, sí, yo pienso que
quizá no los tengo muy claros, pero pienso que sí podemos encontrar elementos más o menos compartidos en estas expresiones que nos parecieran como completamente individualistas o fragmentarias, ¿no? Y ahorita también, Ramiro, tú mencionabas fenómenos tan fuertes en la sociedad mexicana, ¿no? Como el culto a la Santa Muerte, el culto a estos héroes, el patrón de los narcos o de los sicarios, eh, Jesús Malverde. Hace pensar que, o sea, finalmente la religión la instrumenta el individuo para sus propios intereses y necesidades, pero nunca es del todo individual. Siempre hay algo que se tiene en común con otros, siempre hay algo que se comparte con otros. Y entonces, bueno, es un fenómeno muy interesante que valdría la pena quizá para otras reflexiones tematizar, profundizar y buscar quizá mayores referencias sobre esto. Sí, pues muchas gracias. Excelentes sus participaciones, sus reflexiones. Yo nada más quisiera ubicar nuevamente en relación con la propuesta que viene del Observatorio de la Religiosidad Popular. ¿Y por qué estamos hablando de estos temas en un observatorio de la religiosidad popular? Pues precisamente la infinidad de temas que se derivan de entender la vivencia religiosa del hombre como parte inherente de la cultura, no como algo aislado, sino como parte inherente de la cultura, nos abre a todas estas posibilidades. El doctor Ricardo mencionabas hace rato algo muy interesante, esos escasos lugares de cohesión social e identidad, ¿no? Así decía, esos escasos lugares de cohesión social e identidad. Me parece que la religiosidad popular en muchos sentidos está jugando con estos escasos lugares de cohesión social e identidad. La misma iglesia ha reconocido cada vez con más fuerza en sus documentos oficiales, Aparecida, no se diga, ahora con la cuestión del sínodo por la Amazonía, el sínodo especial por la Amazonía para esta región específica de América, se reconoce a la religiosidad popular como un lugar que puede ayudar a recuperar estos espacios de cohesión social, que son los que se están viendo amenazados o en detrimento, que rompen, ¿no?, la posibilidad de acción conjunta, que rompen la posibilidad de trabajo colectivo, pues en una o en otra dirección, y la identidad, ¿no?, la conformación o la preservación de la identidad local. Yo creo que en muchos sentidos la religiosidad popular sí va por ahí, ¿no? Va adherida con estas cuestiones. Lo hemos visto, bueno, lo han trabajado, por ejemplo, Miriam, ¿no? Miriam Cruz Mejía, ¿no? Allá en Iztapalapa, con todos estos estudios que realiza ahí como vecina de Iztapalapa, los jóvenes son los que están sacando adelante toda esta estructura social que se cobija en la estructura religiosa de la presentación del Via Crucis, ¿no? En Semana Santa. El padre Resto Mejía también, ¿no? El claretiano, en el San Hipólito, que también ha insistido mucho, son estos jóvenes que a la par, de manera horizontal, comulgan y juegan mucho con estas cuestiones de lo que hemos estado aquí hablando, de estas nuevas expresiones religiosas, desinstitucionalizadas, etcétera, pero a la vez, por otro lado, se enganchan con estos aspectos y esos aspectos sí están articulados con cierta parte institucional de la iglesia. Es interesante, ¿no? Como fenómeno. Es interesante porque coexiste, por un lado, una religión que ha tenido siempre pretensiones ilustradas, pretensiones modernizantes, progresistas, y al mismo tiempo perviven elementos muy, muy tradicionales, en el buen sentido, muy arcaicos,
ocultos, como tú muy bien los has trabajado, Ramiro, ocultos que son factores de resistencia, pero todo eso coexiste, ¿no? Es un tipo de religiosidad popular en donde que no es puramente rural, tampoco es puramente urbana, tampoco es puramente tradicional, eh, porque tiene muchos elementos, coexisten también muchos elementos modernos, racionales, eh, canónicos. Entonces, pues es un objeto de estudio fascinante, interesantísimo, ¿no? Lo que sucede en estas expresiones de religiosidad popular. Así es, sí. Y bueno, es una beta vasta, ¿no? Vasta y rica. Ah, no sé, simplemente lo menciono, ¿no? También la misma iglesia está preocupada, ¿no? Por esta cuestión de frontera, ¿no? Cómo se negocia, cómo se abre a nuevos lenguajes y a nuevas perspectivas. Eh, por ejemplo, platicando ahí con un padre que coincidimos en aula, ¿no? De encargado de la pastoral vocacional en la Arquidiócesis de México, bueno, cuando era la Arquidiócesis de México, antes de la división me refiero, que decía, bueno, es que todavía ahora, buscando abajo de las piedras, logramos encontrar jóvenes que tienen el perfil que nosotros, nuestra generación anterior, tiene en mente de lo que debe ser un buen cristiano, pero son cada vez más escasos. ¿Y qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años cuando ya ni abajo de las piedras aparezcan esos sujetos sociales? Que se acabó ya la revelación, se acabó el contacto de Dios con su pueblo, entonces es todo entrar a esta dinámica de frontera y de poder estar aprendiendo nuevos lenguajes, nuevos símbolos y nuevas interacciones. Sí, perdón, Víctor, Adelante, rápidamente. adelante, sí, adelante. Me pongo del lado de la institución, ¿no? Y veo el enorme desafío que tiene enfrente, porque por un lado, pues sí, estas iniciativas, ¿no? De el Sínodo de la Amazonia o el de Aparecida, ¿sí? Eh, estos nuevos signos de los tiempos. Y por otro lado, digo, eso es un signo de una manifestación de apertura, de disposición de la institución eh, eclesial, pero por otro lado, el enorme reto de que todo pueda, digamos, eh, mm, tolerarse o aglutinarse en ciertos esquemas que no pueden renunciar a no sé, a reglas, cánones, elementos reconocidos o oficiales. No sé si me da a entender. O sea, yo veo un tremendo desafío para la iglesia en ese sentido porque decías ahora, ¿no? Con esa metáfora. Ahora, quién sabe si más adelante, debajo de las piedras se puede encontrar algo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, lo religioso que seguramente habrá, las expresiones de lo religioso que seguramente habrá, pues tendrán muchísimos rostros, muchísimas formas, eh, pero digamos que el principal desafío es qué es lo que sí está permitido y qué es lo que no está permitido. ¿Qué es lo que todavía puede ser tolerado por la oficialidad, si se me permite la expresión, o por la canonicidad eclesiástica, ¿no? Entonces, tanta apertura también es desafiante, también puede implicar problemas, riesgos y poca apertura, pues es igual de problemática porque puede hacer que la iglesia se quede sola, que la institución se quede sola, ¿no? De por sí ya la crisis vocacional es un fenómeno que se viene dando desde hace unos 10, 15 años, desde que nosotros
empezamos a dar clase en instituciones religiosas, pues lo pudimos constatar, ¿no? La crisis vocacional está cada vez más aguda, y entonces, ¿en dónde rascarle? ¿En dónde buscar? Y me llama la atención esto, ¿no? De la zona de Iztapalapa, porque la zona de Iztapalapa, en la arquidiócesis, pues era el principal semillero de vocaciones. Por muchas razones, por razones socioeconómicas, sociodemográficas, lo que sea. Pero era pues un manantial, ¿no? de vocaciones para la iglesia de la arquidiócesis, y ahora con la división, no sé si por el grado de secularización que, por ejemplo, Polanco, Las Lomas, han alcanzado, sean lugares en donde se fomente se fomenten las vocaciones a la vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida consagrada, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Yo veo eso y sí, me intento poner un poco en la piel de la institución religiosa, de la iglesia, y digo, qué bronca, ¿no? Porque mucha apertura puede ser problemático, puede llevar a perder la esencia del mensaje revelado, con tal de ser pues muy abiertos, muy inclusivos. Y por el otro lado está el desafío de que si te cierras, te quedas aislado, ¿no? Solo, como parece ser lo que más se avisora en el horizonte. Sí, gracias, gracias. Maestro Víctor Hugo, por favor, sí. Sí, muchas gracias. Trato de recoger las ideas de los dos, pero, por ejemplo, ahorita comentando lo que está diciendo el doctor Rivas, y que bueno, también retomo lo que dijiste, Ramiro. Digo el doctor Rivas y digo Ramiro, pero doctor Ramiro. Por ejemplo, hace poco acabamos de ver, ¿no? El mensaje del Papa Francisco a las escuelas, ¿no? En donde de manera contundente invitaba a escuchar, a crear cultura. Ya se me olvidó la tercera, a celebrar la vida. Y creo que en ese sentido de apertura de la que habla el doctor Rivas, que está preocupado por si hay más apertura o si hay más ensimismamiento por parte de la religión institucional, creo que a lo mejor ahí podríamos empezar a ver como voz oficial al Papa y como expresión de lo religioso en la religiosidad popular, hablando de lo que decían sobre Iztapalapa, etcétera, etcétera. Creo que a lo mejor en esos tres puntitos podremos rescatar algo, ¿no? Escuchar, crear cultura y celebrar la vida. ¿Qué quiero decir? En toda la expresión de religiosidad popular, creo que tendremos que valorar cómo desde lo religioso, en la religiosidad popular, y que comento lo que dijo el doctor Rivas, que no se reduce a mera expresión rural, que no se reduce a mera expresión del barrio, etcétera, etcétera, pero que tampoco se reduce a una expresión altamente oficial, institucional, etcétera. Creo que tendremos que ver qué tanto la religiosidad popular celebra la vida, cómo la celebra, qué tanto la religiosidad popular crea cultura. Bueno, y también hay que ver qué tipo de cultura se crea desde la religiosidad popular. Y que en estos tres elementos de escuchar, crear cultura y celebrar la vida, creo que ahí podremos encontrar un gozne, una bisagra, para poder establecer criterios de convivencia. Y aludo a lo que señalaba el doctor Rivas al inicio de esta charla. Creo que hay que buscar lo común, ¿no? Decías, Rivas, ¿no? O sea, creo que sí compartimos algo como seres humanos. Creo que compartimos algo como seres que expresamos lo religioso, y que ya sea por parte de la religiosidad popular o por parte de una religión institucional oficial, creo que tenemos que esforzarnos para buscar eso común. Y creo que el Papa nos ha dado tres pautas muy sencillas: en escuchar, en crear cultura y celebrar la vida, para buscar eso que compartimos, ¿no? como algo común. Ese era mi aporte. Digo, tratando de rescatar todo lo que dijeron ustedes. Gracias. Sí,
Sí, sí, definitivamente. Siempre ha sido una cuestión de enfoque, de actitud, ¿no? Tal vez de actitud, la forma de entender la religiosidad popular o la tensa relación entre la religiosidad popular o los actores de la religiosidad popular y los agentes de la religiosidad oficial, si podemos decirlo de esa manera, institucional, jerárquica, ¿no? Pero sí creo que ha sido un elemento inherente al éxito de la iglesia, ¿no? En este sentido, en su expansión, porque siempre ha sido un interlocutor cultural entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre precisamente lo que se propone desde dentro como iglesia, como institución macro, no quiero decir transnacional, porque pues es, o sea, no es que, pero en muchos sentidos funciona, ¿no? En ese sentido como una transnacional, o sea, su centro está en otro lado, su cuerpo dogmático, ¿no? Todo está estructurado. Y la religiosidad popular que traduce localmente, ¿no? Traduce de alguna manera localmente. Y entonces es un lugar de constantes fricciones, pero a pesar de tantos siglos y todo, no hay una, digamos, ruptura entre ambas partes, sino que se da más bien una dinámica de reconciliación, de interacción, de relación. La relación no tiene siempre que ser pacífica, la relación tensa también es relación, ¿no? Pero continúan ahí articulados, ¿no? En ese sentido. Es Sí, un yo, lugar de perdón. interculturalidad plenamente. Sí, por favor. Sí, bueno, ahorita que mencionas eso, me vienen a la mente algunas expresiones de religiosidad popular que no son latinoamericanas, ¿no? Que se dan, por ejemplo, en España o en Italia, ¿sí? La procesión, la fiesta del santo patrono. eh, eh, Estas expresiones de religiosidad popular, pues sí, son más fáciles de identificar su relación, más que su eh, colisión o conflicto, sino su relación, una relación más de socialización de, 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 de la norma o del canon, eh, o de la teología elevada, en esas expresiones, ¿no? En Italia, en España, particularmente donde he podido revisar algunos casos, a diferencia de lo que sucede en América Latina, ¿no? Que la religiosidad popular, por muchos elementos que tiene, digamos, del pasado prehispánico, eh, transfigurados, ahí ocultos, quizá haya más motivo de fricción o de contraposición, ¿sí? Con lo oficial, ¿no? Pero creo que sí ha sido un mérito de la Iglesia Católica que, eh, bueno, que sin duda también tiene sus periodos oscuros, críticos, pero sí ha sido un mérito tratar de incorporar esos elementos que están presentes, digamos, en, en, en la identidad originaria y tratar de eh, transfigurarlos o transformarlos, adecuarlos a, eh, pues, a lo que dice, digamos, la teología oficial, ¿no? Entonces, sí, yo destacaría eso, ¿no? Que comenta Ramiro. Eh, no necesariamente tiene que ser un elemento de contraposición o contradicción o contrapunteo con la oficialidad, sino incluso es un mecanismo para que la, la, la teología o el dogma pueda, digamos, popularizarse o vulgarizarse en el buen sentido y pueda llegar, digamos, en expresiones mucho más vivenciales, eh, pues a diversos sectores de la sociedad, ¿no? No solamente al cristiano culto, al que ya tiene una cultura, una formación religiosa sólida, ¿no?
Entonces, bueno, ese era el punto que yo quería destacar. Estás silenciado, Ramiro. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Yo creo que sí, definitivamente se ha despertado también en la iglesia en épocas recientes una conciencia histórica de corresponsabilidad por la religiosidad popular. Es decir, ante ciertos esquemas o formas de interpretar la religiosidad popular como algo dicotómicamente opuesto a nosotros, contra lo que hay que luchar, se reconoce el proceso histórico en el cual la iglesia misma, en contextos de misión del siglo XVI, siglo XVII, tuvo en sus negociaciones que incorporar muchos elementos, tal vez más de los que quería en un primer momento, para poder lograr la fusión de contenidos o un lenguaje que fuera aceptable culturalmente para el receptor. Y manejó mucho de esto que hoy llamamos sincretismo, ¿no? De lo que llamamos fusiones culturales, lo manejó, lo manipuló, lo promovió, lo solapó al menos y lo dejó pasar. Y entonces sí surge una conciencia de cierta responsabilidad histórica en el proceso, ¿no? No es que haya sido algo totalmente, hay aquellos, los otros que salieron con estas cosas. No, ha sido un caminar conjunto. Y bueno, pues en ese sentido, creo que sí hay mucha riqueza implícita, muchísima riqueza implícita. Si se aprende a leer esto en términos de interculturalidad, de interacción y sobre todo las venas, bueno, las vetas que han quedado abiertas de interacción probada a lo largo de la historia, pues nos dice mucho, ¿no? Acerca de estas posibilidades. Sí, yo pienso particularmente, pienso porque he revisado un poco trabajos históricos en ese sentido, en los procesos de evangelización de Europa, ¿no? Cuando cae bueno, no cuando cae, sino precisamente en el auge del Imperio Romano, cómo el cristianismo pues aprovechó todos los caminos abiertos, las vías marcadas por el imperio para expandirse, pero también ahí lo hizo con los celtas, lo hizo con los vikingos, con las religiones nórdicas, entonces no es un fenómeno privativo que se haya dado solamente en América Latina por, por nuestra herencia precolombina, ¿no? Originaria. No, no, también se dio. Y entonces lo confronto con los procesos de misión que llevan a cabo iglesias protestantes o evangélicas, en donde sí hay una intención por demoler prácticamente todo resabio de creencias paganas, eh, o sea, en automático es el rechazo hacia esas expresiones naturales, originarias, por ser consideradas como paganas, y no hay este esfuerzo de sincretismo, ¿no? De integración o inculturación que, pues, que sí ha caracterizado al cristianismo católico, ¿no? Entonces me parece un fenómeno muy interesante. Y también eso que mencionaba anteriormente, ¿no? Este proceso no solamente se dio con la evangelización en América, ¿no? Con la conquista o el descubrimiento, conquista y evangelización de América, sino que también se dio prácticamente en toda Europa, en el norte de África, ¿sí? En el Oriente Medio, con la expansión de la iglesia primitiva. Y bueno, pues coincido en esta parte, ¿no? No desconozco a profundidad esto que señala Ramiro, pero coincido en ello, que hay una responsabilidad y qué bueno que se haya reconocido esta responsabilidad de parte de la iglesia en, en reivindicar el papel que ha jugado, ¿no?
que ha desarrollado la religiosidad popular en toda la historia del cristianismo católico. Sí. Así es, sí. Bueno, nada más aunado a esto que nos señala Ricardo, también hay como que un común sentir, ¿no? Un vox populi que se siente. Bueno, es que el resultado de las expresiones religiosas populares es como un defecto de la evangelización, porque había poco personal, el territorio era muy grande, no le echaron muchas ganas, no sé, hay como que ese sentimiento, ¿no? Yo nada más quisiera enfatizar en ese sentido, que es lo que creo que con estos estudios, reflexiones, enfatizamos, no, es que no importa cuánta gente hubiera venido, cuánto más personal hubiera habido, cuántas más ganas le hubieran echado, la fusión se tenía que dar, porque el mensaje o se hace propio culturalmente o no se puede recibir. Entonces, en ese sentido, es un laboratorio cultural, intercultural, donde estas expresiones se tienen que dar y, por supuesto, no lo vemos en África, en Asia, ¿no? En América indígena, Sí. en Europa. O sea, es repetitivo, es constante, así funciona el ser humano, ¿no? El ser humano es simbólico. Y Sí, pues si no yo, se atiende a esto, no hay modo de transmitir un mensaje o que se apropie culturalmente un mensaje. sí, yo estoy de acuerdo en este énfasis porque pienso, igual me he encontrado con con literatura de un sector de la iglesia que es este, sumamente mordaz y crítico hacia el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué? Pues, eh, pues porque es tachado como de pagano, de demasiado abierto, como, como reflejando, eso es lo que yo logro identificar en ese tipo de literatura, reflejando una nostalgia de fundamentalismo, ¿no? O sea, consideran que el Papa Francisco es un usurpador, ¿no? Que su Papa es Benedicto XVI, y es un sector de la iglesia española, italiana, eh, que tiene estas posiciones, como si el proceso de evangelización en Europa no hubiera sido también resultado de un proceso intercultural, sincrético, en donde los misioneros también eh, se hubieran tenido que adaptar a las condiciones que las regiones y que las expresiones culturales y religiosas de esas regiones tenían, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo y creo que es muy positivo que se enfatice en este sentido, y por eso yo lo decía, es que eso no es privativo de América Latina o de México. La religiosidad popular ha sido un fenómeno desde los orígenes mismos de la iglesia, ¿no? Eh, eh, entonces, o sea, desde la expansión a Roma o a Alejandría o a Antioquía, ¿sí? El desarrollo de esas primeras iglesias, pues también tuvo que coexistir con elementos culturales, religiosos, eh, arraigados, y pues entremezclarse con ellos, obviamente salvaguardando aquello que queda, digamos, perenne del mensaje revelado, ¿no? Sí, bueno, entonces yo nada más apoyaba ese. Muchas gracias, sí, doctor Ricardo. Maestro Víctor Hugo, ¿algún comentario final que quisieras hacer para Sí, ya claro, cerrar? respecto de lo que vienen comentando sobre esta relación entre religiosidad popular o religión institucional, y a la luz de lo que está comentando el doctor Rivas, como en este proceso de evangelización, yo quiero señalar eso precisamente, que en el proceso de evangelización, a la luz de que se desarrolla una religión institucional fuerte, poderosa, que se pronuncia como la única, etcétera, siempre
al lado de ese desarrollo de esa religión institucional siempre hay muestras de otra religión o religiosidad, pero que esta religiosidad, no quiero decir popular, pero son expresiones religiosas junto a la religión institucional, se han mostrado como una forma de una religiosidad de protesta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me viene a la mente ahorita que los estaba escuchando, los padres del desierto, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza de esos padres del desierto? De abandonar una cierta sociedad que está desarrollándose de otra manera, como protesta a una Roma imperial, etcétera. Me viene a la mente, por ejemplo, también como a finales del siglo XV, por ejemplo, este predicador alemán Thomas Müntzer, como desde la defensa de la reforma, cómo acompaña toda una oleada de campesinos, y que de alguna manera una expresión religiosa siempre va acompañando una protesta, ya sea con los padres del desierto o con Thomas Müntzer acompañando a estos campesinos. Yo creo que efectivamente, creo que la religiosidad popular, aunque haya estos elementos de reconocimiento de su valía, aunque hay un reconocimiento de parte de la religión institucional de corresponsabilidad o de responsabilidad con como se ha venido pronunciando, creo que la religiosidad popular o la expresión religiosa o lo religioso en el ser humano siempre va a dar muestras de estar como una oposición en contra del peso que a veces es exagerado, ¿no? Por eso recupero esos dos ejemplos, ¿no? De los padres del desierto y de los campesinos que acompañan a Thomas Müntzer en el final del siglo XV, ¿no? Inicios del siglo XVI. O sea, creo que la religión también es un elemento que propicia una cierta protesta o crítica con el desarrollo de las sociedades, con el desarrollo de cómo se va, hacia dónde se va dirigiendo el desarrollo de las sociedades. Eso es mi último comentario. Quisiera decir más cosas, pero es uno de los últimos comentarios, ¿no? La religión institucional, lo religioso, la condición antropológica que reclama lo sacro y que van caminando juntos o juntas en una sociedad, llámese hipermoderna, posmoderna, del consumo, líquida, etcétera. Creo que son elementos tan complejos que nunca deben de olvidar o no deberían de olvidar que siempre hay que rescatar ese aspecto crítico de protesta ante el peso que puede asfixiar la vida humana misma. Ese es mi último comentario. Muy bien, maestro, muchas gracias. Sí, pues miren, si me permiten, antes de despedirnos, vamos a intentar compartir aquí la pantalla. ¿Sí se ve? Aún no. ¿No? ¿No? Ahí viene, ahí viene. Ya empezó. Ya va entrando. ¿Sí ya se ve? Vemos tu escritorio. Ah, caray. Ahora... No, pues no se pudo. Ahora no me deja regresar a los controles de la reunión. Permítanme un momentito. Si no, pues en la parte de arriba, ahí donde te dice dejar de compartir o... Sí, como un puntito rojo. En la parte superior de la pantalla, un puntito rojo que te dice dejar de compartirlo. No, no me aparece nada. Ahora sí, permítanme.
Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Nada más déjenme ver porque no sé, sí sigue grabando, ¿verdad? No vayamos a... Bueno, era para intentar hacer la promoción, poner la portada del libro, pero no pudimos, pero va a aparecer abajo en los datos del video, está la liga activa para que a un solo clic puedan llegar a este libro, Posmodernidad, Religiosidad Popular y Posmodernidad, de reciente aparición de la Universidad Intercontinental, donde podrán encontrar varios artículos de las tres personas que estuvimos aquí involucradas este día en este conversatorio, pero también de otros investigadores más, tanto en México como en el extranjero, que pues han dedicado parte de su tiempo profesional a seguir con estas reflexiones. Entonces, pues yo creo que ya es momento de terminar. Si hubiera alguna más idea que quisieran decir para despedirse, pues es el momento de decirlo. Pues yo nada más quería agradecer la invitación, Ramiro. Espero que esta primera experiencia, obviamente con sus limitaciones y todo, pueda motivar a que haya pues otros seminarios virtuales. Se aproveche la tecnología, la plataforma de videoconferencia para que se pueda socializar también lo que vienes trabajando, vienes coordinando en el Observatorio de Religiosidad Popular. Y solo eso, ¿no? Agradecer la invitación. Ojalá haya sido de interés para quien nos vea lo que hayamos vertido aquí en este diálogo. Y perdón por la irreverencia, pero bueno, como somos amigos, se me olvida mencionarlos por su grado académico. No está muy bien. Pues muchas gracias por la participación, Ricardo, y bueno, esperemos que sea la primera, pero no la última, ¿verdad? Ya tendremos ocasión. Hay tantos temas de cuál poder derivar y, y bueno, eso ha sido sorprendente, ¿no? Al principio mucha gente no se nos quiso adherir porque hay eso de religiosidad popular, quién sabe, lo sonaban muy extraño, muy específico y poco a poco pues se nos han ido acercando, ¿no? Y han ido aportando desde ángulos inesperados, completamente inesperados, que van saliendo en el camino. Maestro Víctor, ¿algo más que de añadir? No, pues solamente es también igualmente agradecer la invitación a este espacio. Aunque, como bien decía arriba, somos compañeros de camino, compañeros de la vida desde hace muchos años, ya bastantes años. Bueno, y me da un gusto pues compartir ideas, compartir pensamientos, teorías, y que juntos, pues creo que juntos reforzamos lo que pensamos al compartirlas, al debatir y también al criticar, ¿no? Y creo que es una invitación también que hago a todos los que nos van a estar viendo en YouTube, en todas las redes. Pues este es un camino arduo, difícil de estar pensando la vida humana, la religión, pero bueno, creo que juntos pesa menos este esfuerzo. Gracias Rivas, gracias Ramiro por esta invitación. Muchas gracias. Pues a nombre del Observatorio de la Religiosidad Popular le agradezco a ambos, doctor Ricardo Marcelino Rivas y al maestro Víctor Hugo González, esta participación. Hoy, el lunes 8 de junio, pues inauguramos esta edición mensual de nuestros conversatorios del Observatorio de Religiosidad Popular, que están proyectados de aquí a diciembre. Ya a partir de diciembre se decidirá cuál será el formato a continuar, pero pues por lo menos a diciembre estaremos comunicándonos con todos los miembros del observatorio por esta vía. Pues muchas gracias y vamos a detener la grabación.